Muy bien. Muy buen día, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de diputadas y diputados de la Ciudad de México y de algunos otros estados de la República Mexicana. El tema del agua es una prioridad para Acción Nacional y sobre todo encontrar soluciones. Lo que está pasando en la Ciudad de México amerita un pronunciamiento de esta Cámara de Diputados. Estaríamos esperando que así fuese por lo importante que es el tema del agua. Queremos compartirles algunas acciones que estamos emprendiendo desde la Cámara de Diputados, señalando, por un lado, que celebramos que en la Ciudad de México, tanto en la alcaldía Benito Juárez como en la alcaldía Álvaro Obregón, esté apoyándolos el ingeniero José Luis Luege Tamargo, porque es alguien que sabe, que conoce la Ciudad de México y que además ha ocupado cargos muy importantes como la Secretaría de Medio Ambiente, fue también director de la Conagua, es un ingeniero que sí conoce el tema del agua y celebramos que sea quien hoy nos esté dando un poco de luz para saber realmente qué es lo que está pasando con el agua contaminada en la Ciudad de México. Ya nos dijo hace unos días que sí es contaminación de hidrocarburo, aparentemente un tipo de diésel, que está en el acuífero a profundidad, también nos lo dijo, y que se requiere de un apoyo coordinado entre Conagua, Profepa, Cofepris, un apoyo coordinado real con la Ciudad de México y sobre todo con las y los alcaldes. Esto nos parece fundamental y esperemos que en algún momento Martí Batres, el jefe de gobierno, tenga la capacidad de verdaderamente sentar a todas las partes y hacer algo con respecto al agua contaminada en la ciudad, porque lo que sí está pasando es que el agua contaminada nos está envenenando y nosotros desde Acción Nacional tenemos que levantar la voz y buscar que se lleven a cabo acciones concretas y se lo tenemos que exigir desde aquí al jefe de gobierno, Martí Batres, porque además ya saben ustedes sus antecedentes, ya saben lo que ocurrió en el siglo pasado. Imagínense, desde el siglo pasado el señor entregó leche contaminada, leche con heces fecales, literal, en la Ciudad de México. Entonces, con este antecedente, pues nos hace pensar muchas cosas y nos tiene bastante preocupados y ocupados. En materia legislativa, estamos presentando un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones concretas en respuesta a la contaminación por hidrocarburos en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez y también hemos visto que ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc. Claro que hay temor por los capitalinos de que esto pueda estar ocurriendo en todas las alcaldías de la capital. Y por otra parte, estamos haciendo entrega al señor Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señor Jesús Peña Palacios, oficial a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Estamos haciendo entrega de esta carta que con mucho gusto le compartiremos a los medios de comunicación y por ser el agua un derecho humano, y me voy hacia el final de esta carta, después de exponerle todo lo que está ocurriendo en la ciudad, es en virtud de lo anterior y por la preocupante situación antes descrita que solicitamos a ustedes respetuosamente que consideren su intervención en nuestro país para que en atención a las normas internacionales de derechos humanos vigentes se examine la situación del agua en estas áreas desde la perspectiva del derecho humano al agua. Estaríamos esperando también que personajes de talla internacional, instituciones que respetamos, pues se involucren y nos ayuden a exigirle respuestas al gobierno de la ciudad. Esta crisis lleva ya más de 2 semanas y al día de hoy, pues no vemos todavía
luz en el camino. Y le voy a ceder el uso de la palabra al diputado Jorge Triana. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como todos sabemos, desde el día 1 de marzo, un grupo de vecinos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México observó que había un agua peculiar que salía de su grifo, un agua con sabor y con olor a combustible. El gobierno de la Ciudad de México negó categóricamente esta situación, incluso con burlas, durante una y otra ocasión durante casi una semana. No fue sino hasta que vino la presión mediática, la presión, por supuesto, social también de los habitantes de esa zona, que tuvo la voluntad de aislar el pozo, la Guardia Nacional, junto con Pemex. Y bueno, pues lo que sabemos hasta el momento es que el agua está contaminada, dice el jefe de gobierno Martí Batres, con algún familiar, así lo dijo, algún familiar de los lubricantes, algún familiar de los lubricantes. No sabemos si es un tío, un primo, o qué familiar sea, pero es un familiar de los lubricantes, pero no hay más información hasta el momento. Los vecinos afectados, que cada vez son más, por cierto, viven en la zozobra, viven en la incertidumbre total porque no saben qué es lo que tienen que hacer y además hay instrucciones contrapunteadas entre instancias de gobierno. Por un lado, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a través de Martí Batres, asegura que el agua sí está contaminada, pero poquito, pues que no pasa nada y que no corre peligro la ciudadanía si la utiliza de manera doméstica. Y por otro lado, la Secretaría de Salud del propio gobierno de la Ciudad de México nos dice que se evite a toda costa el utilizarla porque puede provocar afectaciones a la salud y ya vimos que esto es cierto. Ya hay personas con dermatitis, con enfermedades respiratorias, estomacales, las mascotas que se han estado bañando y también bebiendo esta agua ya tienen también afectaciones importantes, enfermedades importantes. La gente no puede vivir así. La única acción que ha emprendido el gobierno hasta el momento ha sido regalar garrafones de agua en un parque y ninguna información. Se nos dice que esta crisis por agua contaminada va a durar escasamente 2 semanas, ya llevamos pues otras 2, pero no se le explica a la gente qué es lo que está pasando, cuál es el rango, el diámetro, el perímetro de afectación que tiene esta situación en la Ciudad de México. No hay información de ningún tipo, por eso es que nos vemos obligados a través de este punto de acuerdo, este exhorto a las autoridades competentes a que se informe de inmediato y se tomen las acciones correspondientes. Y esto rebasa, por supuesto, el ámbito local. Por eso es que estamos recurriendo a instancias internacionales también para denunciar que un derecho humano, derecho constitucional, un derecho humano al agua, está siendo violentado en la Ciudad de México y sin tener ningún tipo de información. Los vecinos siguen bloqueando, siguen con bloqueos a las arterias principales de la ciudad y no hay respuesta, insisto, de la autoridad. Por eso es que estamos insistiendo en esta situación. No estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando exclusivamente de un derecho humano que está siendo violentado y de gente que está sufriendo, de gente que está pagando predial, que está pagando agua, muchos de ellos pagando pipas, los que tienen la oportunidad de tener una cisterna, pero todos viviendo en la incertidumbre sobre si están tomando veneno, si están lavándose las manos con veneno, si se están bañando con veneno. Y sobre todo los que tienen niños, los que tienen bebés, ¿no? Por supuesto que es una condición mucho más vulnerable. Por eso exigimos esta información que se le ha negado a la ciudadanía. Lo menos que se puede pedir en una emergencia como esta es que pues, se active un protocolo sanitario y, por supuesto, que se tomen las medidas correspondientes de información a la gente que, insisto, hasta el momento no la tiene. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala y después la diputada Wendy González Urrutia. Muchas gracias. Para nosotros el primer problema está precisamente que en las cuencas más afectadas es la del Cutzamala, así lo hicimos saber desde hace mucho tiempo. El segundo problema era que ante la sequía no había rehabilitación de pozos por parte de Conagua. Y el tercer, y es el gran problema, es el desastre
de la manera en que el gobierno de la Ciudad de México ha enfrentado el problema. Ha mentido todos los días, hay una enorme opacidad de un gobierno que la verdad lleva estas mismas personas 27 años sin haberle invertido nada en tema de infraestructura, ni siquiera en mantenimiento, y hoy por supuesto están afectados los pozos y desde lo más profundo. Esto no es nuevo para nosotros, en muchas ocasiones hemos propuesto ya la investigación mismo de la sequía que se veía venir. De hecho, presentamos un punto de acuerdo desde febrero, estábamos señalando, desde inicio de sesiones de periodo, estábamos señalando la sequía que se nos iba a presentar, el problema del agua y la privatización del agua que ha sucedido con este gobierno de la Ciudad de México. Por eso estamos aquí exigiendo lo que le corresponde a los habitantes de la Ciudad de México, un gobierno que diga la verdad. Buenos días. Aunado a estas acciones, con el punto de acuerdo que mis compañeros diputados anteceden, también presentamos una iniciativa de ley para penalizar estas acciones que están contaminando el agua, ya sea por acción o omisión, y que con el contexto amplio que ya se dio aquí, estamos promoviendo esta iniciativa en el Código Penal Federal, en el artículo 200, a ver, les voy a dar bien el dato para que no haya ninguna duda, es en el artículo 416 del Código Penal. Creo que todas estas acciones nos llevan a ir determinando etapas. Hoy se presenta también este punto de acuerdo porque se tienen que tomar acciones inmediatas ante el tortuguismo hídrico que ha presentado el gobierno capitalino, ante la omisión, ante la irresponsabilidad que el gobierno presenta. Se presenta este punto de acuerdo y también a la par esta iniciativa de ley que llevará un proceso legislativo, pero que tiene que quedar, porque estas acciones no solamente es un tema mediático que pueda erradicarse en un mes o que se pueda resolver. Tiene que haber responsabilidad de quienes hayan por acción o por omisión hecho esta inhumanidad que está presentándose en la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Sí, diputada, de Fernando Damián de Milenio. Adelante, Fernando. Gracias, buenas tardes, diputadas y diputados. Sin dejar de atender la importancia de este tema del agua, quisiera yo preguntarles del asunto del ministro en retiro. Bueno, primero preguntaría si hay alguna otra pregunta sobre el agua. Ok, bueno, rápidamente decirles, solamente para cerrar con el tema del agua, estaremos presentando estos puntos de acuerdo, estas iniciativas de ley, esta carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por ser el agua un derecho humano que no le está dando este gobierno a los habitantes de la Ciudad de México. Y solamente cerrando diciendo, no vamos a permitir que envenenen a las familias capitalinas. Vamos a estar alerta, vamos a estar apoyando en todo momento y acompañando a los alcaldes de la Ciudad de México, alcaldes y alcaldesas, porque nos parece un tema fundamental, un tema que hoy es una verdadera crisis. Y la realidad es que tenemos un jefe de gobierno mentiroso que no da la cara y que está tratando el tema del agua como vil politiquería, cuando debiera ser una verdadera crisis para ellos, porque es una crisis para las y los vecinos. Adelante. Gracias. Diputados, pues consultarles una posición inicial sobre la advertencia que hace el ministro en retiro Saldívar respecto a presentar una denuncia de juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña. Él dice que es víctima de una persecución política, dada la investigación que se ha abierto en el Poder Judicial en su contra, pues por supuestas irregularidades en su actuación. Por favor. Diputado Jorge Triano. A ver, ese señor es un ridículo. No lo puedo manifestar de otra forma. Hoy anuncia una suerte de venganza, de contraataque estratégico, por cierto, junto con Morena. Hoy se rebasó una línea que nunca habíamos visto que se rebasara. Un partido político
como tal, a través de su presidente incluso, está volcado en apoyo para una de las partes que están en un conflicto interno en un poder independiente, como es el Poder Judicial. Nunca habíamos visto que un partido institucionalmente se metiera y tomara partida en uno de estos, en un conflicto de esta índole. Pero bueno, tampoco habíamos visto nunca que hubiera una acusación tan seria en contra de un ministro de la Corte. No es un ministro en retiro, es un ministro en fuga, porque él nunca se retiró, él simplemente abandonó su cargo, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo con toda precisión. ¿Qué es lo que anuncia el día de hoy Morena y bueno, su nuevo integrante, el exministro Saldívar? Anuncian que se va a presentar una solicitud de juicio político, o que se presentó una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues simplemente porque Norma Piña tomó una hoja de papel y firmó de recibido. Porque eso es lo que hizo. Ante una denuncia anónima, acusó de recibo y le dio entrada y se va a procesar. Es todo lo que se ha hecho. Todo lo demás son invenciones, es paja, son alucinaciones, no es absolutamente nada serio. Hay un auto de admisión, por supuesto, de la queja, pero no hay nada de fondo, no hay ninguna irregularidad en ningún funcionario en este momento por parte del Poder Judicial que se le puede imputar a raíz de que se presentó una denuncia anónima, como el propio Saldívar le dio entrada a 285 denuncias anónimas mientras él fue presidente de la Suprema Corte y titular del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, los juicios políticos se desahogan aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos inconveniente en analizar esta solicitud de juicio político de Saldívar y de Morena, nada más que antes se tiene que desahogar todo el rezago que está atorado en la subcomisión de examen previo, donde advierto que hay por lo menos 28 solicitudes de juicio político en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de Alejandro Gertz Manero, en contra de Manuel Bartlett, en contra de Ana Gabriela Guevara y una infinidad de funcionarios públicos de este gobierno. Entonces vamos por un orden de prelación, con mucho gusto la atendemos, pero entonces primero vamos a analizar qué es lo que se está imputando al presidente de la República y lo desahogamos. Es lo que nosotros tendríamos que decir y lamentamos muchísimo que un partido político se preste al juego, a entrar en un tema que no le corresponde, que no le compete, como es un conflicto interno en el Poder Judicial, que hay instancias y procesos muy específicos para poderlo desahogar sin necesidad de que nosotros estemos inmiscuyéndonos. No hay más preguntas. Concluye conferencia. Gracias.